Buenas tardes a todos. Estamos acá en el último encuentro de nuestro ciclo de charlas Lentes para mirar el deporte. Esta iniciativa que organizamos entre el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que nos acompaña hoy Laurana Malacalza, que es la subsecretaria del Ministerio, con la Secretaría de Deportes, que está Jorgelina Bertoni, la jefa de gabinete de la Secretaría de Deportes, y quien les habla, Guille, directora de Políticas de Género, y Iniciativa Spotlight, que también estuvo organizando este ciclo de encuentros para debatir sobre género y deporte. Nos acompañan hoy Moni y Juli también, que ahora se van a presentar ellas en nombre propio, lo mismo que Laurana. La idea de hoy es, como en los encuentros anteriores, debatir un poco en este caso de las violencias invisibles, no cualquier violencia, sino las violencias por motivos de género y cómo estas las vemos en el mundo del deporte, cómo se expresan, cuáles son sus características, sus singularidades, qué batallas, qué desafíos tenemos en ese sentido. Y bueno, y cómo muchas veces, particularmente en nuestro mundo deportivo, estas violencias están también tan naturalizadas, y por eso esa naturalización hace que sean tan invisibles, que es el título que lleva la charla de hoy. Así que sin más, dejo acá al equipo trabajando y conversando un poco, que se presenten y que comiencen a debatir sobre este tema. Laurana, adelante. Bueno, me presento. Yo soy Laurana Malacalza, soy subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Ahora estoy haciendo voy a hacer el papel de moderadora de este espacio, también asumiendo las responsabilidades que tenemos en esta moderación. Digo que no vengo así como por fuera sin asumir las responsabilidades que tiene el Estado en materia de prevenir y de asistir las situaciones de violencia por motivos de género en el ámbito del deporte. Por eso además nos parece como muy importante compartir esta iniciativa de los conversatorios, entendiendo que tenemos no solamente un espacio para generar un debate, sino que también estos son espacios para generar una agenda en materia de políticas públicas. Así que desde ese lugar estoy en este espacio de moderadora que me corresponde. Gracias por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa. ¿Se quiere presentar Mónica, Jor? Bueno, como que sí, como quieran, arrancamos. Sí. Vamos a hacer de cuenta que estamos tomando mate, ¿no? Claro, unos mates virtuales. Sí, nos pasamos el mate de cuadrito a cuadrito, como nos acostumbramos a esto. Bueno, me llamo Mónica Santino, pertenezco al colectivo feminista La Nuestra, con trabajo en fútbol para mujeres en el barrio desde el año 2007. Soy exjugadora de fútbol, directora técnica, militante y feminista. Hola, mi nombre es Juliana Román Lozano, soy también parte de La Nuestra Fútbol Feminista de la Villa 31. Soy colombiana, soy una mujer migrante, soy feminista, exfutbolista y directora técnica de fútbol. Bueno, Jorgelina Bertoni, soy jefa de gabinete de la Secretaría de Deportes de la Nación, también deportista, jugadora de hockey, tuve el honor también de jugar en la selección argentina de hockey, y la verdad que este espacio es sumamente interesante para empezar a visibilizar, a mirar, a ponernos lentes que nos permitan ver más allá de las construcciones sociales, más allá de lo que vemos cuando vemos, y es clave ponerlo en palabras, porque ponerlo en palabras es una primer batalla, una primer lucha ganada. Este espacio que tiene que ver de intercambio y de que sobre todo Moni nos cuente esa iniciativa de qué es ganar la cancha, qué es ocupar estos espacios reservados históricamente al hombre, y cómo eso también genera violencias que han sido reproducidas, que siguen manteniendo, y que tenemos la obligación, a través de nuestras políticas públicas, de todos los días trabajar para eliminar esas violencias que cercenan y limitan no solo a nuestras mujeres, sino también a todos los que participan en el deporte, y generar un espacio y generar un deporte que sea un deporte justo, seguro, libre de violencias e igualitario. Este tipo de conversaciones nos ayudan a construir y a seguir reforzando y a seguir acomodando siempre el norte a través de nuestro trabajo en las políticas públicas. Bueno, te dejó la pelota picando. Sí, la agarro nomás, ¿no? Vamos, Moni. No, viste que podés también dejarla pasar, eso puede ser una buena jugada también, y que agarre la que viene atrás.
Eso también puede ser bueno. Bueno, Jorgelina hacía referencia a la cancha o a ganar la cancha, que es un proceso larguísimo que compartimos con las pibas en el barrio y que creo que fue lo fundante de nuestra organización. Nosotras cuando llegamos a la villa en el año 2007, una de las canchas principales, que era la del barrio Güemes, que es donde está asentado nuestro proyecto, las pibas entraban ahí poco y nada, o lo hacían a cuentagotas, a diferencia de los varones que usaban la cancha naturalmente, ¿no? De niños tirando la mochila y yendo a jugar, y de grandes organizando partidos por dinero cuando volvían del trabajo, ¿no? Como un espacio natural de juego. Hay que decir también que las canchas de fútbol son los espacios públicos por excelencia en el barrio, que muy difícilmente, por más necesidades que haya, se construya una casa o se avance sobre la cancha de fútbol. Es una línea de cal que se respeta a rajatabla. Entonces, que en ese espacio público se constituyera un grupo de mujeres que a la vista del barrio entrenara fútbol, no solo jugara, bueno, fue nuestro primer desafío. Y lo logramos, nos llevó un tiempo largo, de convencernos de que teníamos un horario que era nuestro, de quedarnos en el medio de la cancha, de esperar a ser muchas más compañeras, de poner el cuerpo, de a veces batallar con alguna piedra, algún palo que voló, y estar ahí presentes, ¿no? Convencidas de que era nuestro derecho. Cuando el grupo empezó a ensancharse y a agrandarse, porque el boca a boca fue corriendo, y pudimos establecer entrenamientos, el grupo ahí quedó constituido, ¿no? Pero fue una batalla ganada importantísima que tiene que ver con el territorio y cómo ocupamos los espacios públicos las mujeres, en todos lados, ¿no? Pero en los barrios en particular, la cancha de fútbol es un lugar de vista, que queda, digamos, a la mirada de los demás, y sobre todo cuando es una cancha de estas características tan importantes. Alguna vez hablando con algún habitante más viejo del barrio nos decían que esa cancha se fundó cuando, después que la dictadura militar pasó, arrasó y tiró muchas casas abajo y había quedado potrero con escombros. Las personas levantaron los escombros, quedó constituida una cancha de fútbol, y allá, a finales de los años 70, había grupos de mujeres que jugaban al fútbol. Digo, y esto también es importante reconocerlo y reconocer la historia de nuestro barrio, porque nada nace de un repollo, ¿no? Nada nace porque sí. Hay como cuestiones de luchas oralmente o de algunas tradiciones de juego que se van pasando entre generaciones de mujeres. Y cuando recorres esa historia, en distintos derechos que hemos conquistado, te topás con lo mismo, ¿no? Cuántas historias de fútbol de mujeres nunca se contaron, y me parece que eso es parte de la pesquisa, de lo que tenemos que hacer para darnos cuenta que tenemos una identidad en relación al juego más importante y el que define nuestra cultura, en muchos casos donde nunca fuimos nada más que espectadoras. Ahí con lo que vos nombrabas, Mónica, pensaba que marcabas algunas cuestiones, ¿no? Digamos, como lo que significa para las mujeres tomar el espacio público, la cancha, la plaza, las calles, lo que significa eso, como apropiación de ocupar esos territorios que si no se los asocia como territorios peligrosos, violentos, que no nos pertenecen, que nos excluyen, ¿no? Esto de marcar una genealogía también entre, bueno, ahora ustedes que ocupan esa cancha, también se entrelaza, es ocupar ese territorio con otras historias que vienen atrás, y sin duda esa forma que tenés de narrarlo es una forma feminista de narrar la experiencia, ¿no? Hay algo ahí de lo que podemos identificar del feminismo, que estás marcando las identidades, la genealogía con otras mujeres, ocupar el espacio público. Y pensaba en esta forma de narrar feminista, tomar la cancha, ¿cómo ha sido el proceso de ir rompiendo desde esa clave feminista ese pensar el fútbol, pensar el deporte, pero el fútbol en particular, como un ritual de masculinidad, ¿no? Que si hay algo que identifica al fútbol es eso que se puede nombrar como el gran ritualidad de construcción de las masculinidades, de esa cofradía de machos, de varones, que se nombran a sí mismos, que se identifican en la cancha, y que todo lo que queda fuera de esa construcción, de esa cofradía masculina de varones, es lo que
se violenta, se discrimina, se trata de manera peyorativa. ¿Cómo es ese proceso de construir un fútbol feminista con ese ritual tan fuerte de la masculinidad que tiene el fútbol? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste en tu historia personal, ¿no? En tu cuerpo, además? Sí, creo que Te lo eso es pregunto a Mónica, pero importante. para después No, pasarle la sí, pelota a Juliana, ¿no? sí, porque Juli participó de esta Sí. batalla y me parece que cada una que fue llegando a la nuestra a laburar, ¿no? y a ponerse ahí a la par con las pibas y el hombro, cada una venía con heridas, si querés, en la historia en relación al amor por el fútbol y los caminos, ¿no? Que nos habían llevado y desembocamos ahí, en el barrio. Y esta cuestión es que hablábamos antes de las invisibilidades, ¿no? En la violencia. Yo recuerdo los primeros partidos, los primeros intentos de armar juego. Muchas veces los pibes seguían jugando, era como si nosotras no estuviéramos ahí, ¿no? Y seguían a veces peloteando, pasando la pelota por arriba nuestro como si nosotras fuéramos una especie de red de tenis, ¿no? Es una situación. Pedirles que se corran de la cancha y era como si no te escucharan, como si no estuvieras ahí, como si fueras de vidrio, ¿no? Era, bueno, esto no importa. Insistir con eso creo que tuvo que ver con una marcada presencia, digamos, no abandonar jamás el horario. Saber que si llovía estábamos, que si hacía mucho calor también, si hacía mucho frío también, una insistencia que fue armando una grupalidad y haciendo también un concepto que tiene que ver con el fútbol, ¿no? La superioridad numérica, viste que siempre se dice esto de cuanto más somos atacando, bueno, en el hockey también, Jorgelina lo debe saber, podés tener más chances de avanzar en la cancha, ¿no? Esto hizo que fuéramos siendo cada vez más y me parece que fue un elemento importantísimo. Y después ejercer el derecho al juego, digamos, ¿no? Nosotras, a medida que las pibas se iban pidiendo cuestiones que tuvieran que ver con mejorarse como futbolistas, nosotras tuvimos que ser mejores entrenadoras a partir de esa idea, ¿no? Entonces el empoderamiento es colectivo, digamos, nunca fuimos a hacer asistencia, ni caridad, ni tirar la pelota un rato e irnos, o ponernos en un lugar de alumbramiento de las pibas, ¿no? Cada dolor de cada piba que no pudo jugar era también el nuestro, porque también lo pasamos. Y esta batalla que se da en la cancha en un barrio es la misma que se da en muchos clubes de AFA, cuando tenés que pelear el espacio, no hay horario de entrenamiento, le dan la cancha a la hinchada, digamos, estas cosas han pasado, siguen pasando. No, ustedes no, bueno, no hay tal recurso para tal cosa que necesitamos, y así los entrenamientos se van haciendo más difíciles. Esto pasa también en los ámbitos de los clubes, ¿no? Digamos, no solo en los barrios populares. Entonces, me parece que la clave nuestra fue esta grupalidad y poner un derecho en movimiento, que es el derecho a jugar, como derecho humano, como algo necesario, que significó para las pibas salir de la casa, romper con la idea de que solamente estamos para cuidar pibes y lavar la ropa y demás. Y también podemos hacer esto, vincularnos con esa posibilidad de ocio y avanzar en ese sentido, ¿no? Creo que el fútbol es un deporte maravilloso para entender que no podés nunca avanzar sola en la cancha, ¿no? Entonces, esa posibilidad de estar 2 horas pensando nada más que en divertirte, pensando en encontrarte con otra compañera, dándote cuenta que las transformaciones son colectivas, es lo que le dio clave feminista, digamos, a ese recorrido, y entender que éramos todas importantes y todas poderosas, ¿no? En ese punto. No era solamente la entrenadora a cargo del grupo, sino, bueno, era necesario la presencia de cada piba en ese espacio y ahí, ¿no? Me parece que eso fue vital, y después la vista hacia el resto, a los demás, y a que en el barrio se reconozca esa cancha como la cancha de las mujeres en el tiempo, ¿no? Como una cantidad de conquistas que fue en clave de empoderamiento importantísimo para las pibas. Sí, quería, Laureana, un minuto, si me permitís, esto que nos traía Moni, vinculado al deporte, específicamente al fútbol, es algo que todas las deportistas sentimos, pero que además sabemos que en el sistema de deportes sucede, hay una desigualdad estructural en el acceso, en la permanencia, en llegar a los espacios de toma de decisiones y de representación del deporte, donde esa brecha de género se amplía, y estas cuestiones que nos traía Moni, que tienen que ver incluso con el fuerte peso que aún hoy tienen y cómo operan los
estereotipos de género, también, aún en las disciplinas construidas culturalmente como femeninas, también sucede que las mujeres cargamos con el peso de la machona, la que tiene poca femineidad, y estas cuestiones que también cercenan que otras tantas niñas practiquen deporte y que otras tantas niñas se empoderen a través del ejercicio del deporte y que puedan vincularse y tener una autoestima y una vincularidad con su cuerpo distinta para generar narrativas de cuerpos distintos, no ese que estuvo reservado desde la biología o desde la medicina, o hasta de la filosofía, para pensar en cuerpos más fuertes a través del deporte. Y esto que dice Moni, del trabajo en equipo, para compartir una lucha y un trabajo conjunto hacia la igualdad. Sí, yo quería retomar un poco lo que decía Moni, también un poco lo que decías vos, Jorge, y fue como, me parece que el proceso feminista y colectivo que se dio en el barrio fue un poco recuperar, por un lado, el dolor, los distintos dolores que decía Moni, que todas traíamos de nuestra infancia, de haber querido jugar y encontrarnos con un montón de barreras y un montón de construcciones, bueno, particularmente yo en Colombia, Moni en Argentina, bueno, todas en Latinoamérica en general es muy difícil ser jugadora de fútbol. Y otra cosa que nos movió mucho y que creo que fue muy poderoso a la hora de construir de manera feminista fue el deseo. Y fue un deseo que me parece que lo construimos como un deseo legítimo a partir de encontrarnos las unas en las otras y encontrar el dolor de una en el dolor de la otra también, ¿no? Algo que fue fundamental para la nuestra fue parar la pelota y sentarnos a pensar por qué era tan difícil que nosotras pudiésemos entrar a esa cancha, ejercer el derecho a jugar, sentirnos libres de jugar, que los pibes no nos mandaran a lavar los platos, que no nos tiraran cosas, y se constituyó una especie de grupos de espacio de autoconciencia, si se quiere, en donde estábamos entendiendo que lo que nos pasaba por el cuerpo, lo que limitaba nuestro deseo, no era algo que estaba dado en sí, sino que había una construcción detrás de todo eso y que por ende se podía deconstruir y que los pibes se podían hacer cargo de los hijos, que podía haber un cuidado compartido de los hijos, que era posible que las mujeres nos hicieran cargo de todas las quehaceres del hogar antes de jugar, que las niñas más chiquitas también podían tener un espacio seguro, y creo que ahí fue muy importante retomar algo que dice Jorge, y es que pudimos con la nuestra generar un espacio para las infancias y generar un espacio para las niñas, y que el cuerpo y el dolor y los palos que se comieron los cuerpos más jóvenes, más grandes, nosotras, las niñas más pequeñas tenían un espacio seguro y tenían un espacio en donde no solamente eran entrenadas con mucho cariño, con mucho compromiso, con mucho amor, sino que también eran entrenadas por otras mujeres. Y creo que eso fue fundamental. Para muchas de nosotras nunca tuvimos una entrenadora como un modelo a seguir o como una posibilidad. Y creo que el hecho de que seamos 10 entrenadoras, bueno, en este momento, pero en ese momento éramos 5, 4 éramos siempre mujeres, y siempre construyendo desde ahí, ¿no? Desde recuperar saberes propios, de encontrar las respuestas también en las dinámicas del barrio, en lo que el barrio proponía y sabía. Y creo que ahí la educación popular ha sido siempre como un arma y una bandera a seguir, ¿no? Y es como, bueno, la construcción del conocimiento y la construcción de la legitimidad de nosotras lo hacemos entre todas, digamos. Así que creo que esas son una de las banderas feministas o de los elementos feministas que operan ahí en la nuestra. Y como dice Moni, construirlo juntas y pensar también que nuestro feminismo era un feminismo muy particular, era un fútbol feminista, villero y comunitario, y que también estaba atravesado por las problemáticas que atravesaban el barrio. Así que creo que un poco eso. Y a mí me parece ahí como súper interesante, digamos, en el proceso de lo que están señalando, el cambio de paradigma en la forma de pensar el deporte y el fútbol, ¿no? Donde acá no hay una estrella individual que hace todo el esfuerzo individual posible para ganar el mejor contrato, sino que hay un proyecto colectivo. Eso es, digamos, sin duda es lo que, la respuesta a mi pregunta inicial, si es posible construir en esa cofradía tan masculina del fútbol
un fútbol feminista es que lo construís completamente partiendo de una base distinta, donde el proyecto no es individual, es un proyecto colectivo. Y es un proyecto, me parece que además está situado, está enraizado en el territorio, con quienes lo estás haciendo. Estás hablando de la cancha de la Villa 31, no de la cancha X en determinado lugar, ¿no? Y eso es un proyecto que marca el enclave distinto, el enclave feminista. Digo, sin dudas, lo que ustedes, digamos, a raíz de la pregunta de si era posible construir un fútbol feminista y cómo es ese proceso de construcción, que digo, para pensarlo en clave de deporte, también me parece que es la pregunta que le sigue es si es posible desde la práctica deportiva o como la construcción de otras identidades de género, ¿no? Y de otra forma de vincularnos entre los géneros. Porque sin dudas, cuando hablamos de violencias de género, hay algo que la subyacen, que la sostiene a las violencias, que tiene que ver con las formas de vincularnos entre los géneros, tan jerarquizada, tan violenta, y que parte de cómo nos construimos desde nuestras identidades feminizadas, desde nuestras identidades masculinizadas, desde las distintas identidades de género. Ustedes, digamos, yo creo que la respuesta va a ser afirmativa, digamos, porque es parte del proceso, pero me gustaría que compartieran un poco esta reflexión que han venido haciendo sobre cómo desde la práctica deportiva es posible construir otras identidades, romper la jerarquización entre las identidades de género, incluso romper el binarismo tan enraizado en el deporte, ¿no? Y en la construcción de los cuerpos en el deporte. Exacto. Vuelvo a pensar en cómo te apropias de un derecho. Yo creo que el deporte es un escenario fantástico para empezar a romper esas lógicas o para entender que esos conceptos, ¿no? Varón y mujer instalados en la cultura, o qué es lo femenino y lo masculino, se ponen en tensión, ¿no? en una cancha. Y que el deporte fue construido, hecho históricamente por varones y varones de cierta clase social, y que se lo apropiaron, y que una de las cuestiones que mejor hizo el patriarcado y el armado del capitalismo y demás es apartarnos del juego, a nosotras, y luego ahora, hablando más ayornadamente a la época, también a las diversidades, ¿no? Y a las distintas, a la gran cantidad de autopercepciones que puede haber o que pueden existir, o todas esas identidades, ¿no? Entonces, te acostumbraron a que el modelo deportivo de varón era uno y el de mujer otro, y qué cosas pueden hacer los varones y qué cosas pueden hacer las mujeres, y la verdad que nos han, como decimos en el barrio, choreado años y años de posibilidad de jugar. Porque nuestros cuerpos siempre fueron concebidos justamente con la idea de la maternidad y de la salud, no de la salud, de la reproducción, digamos, ¿no? Casi como si fueran unas especies de fábricas. Y nunca un cuerpo que desea, un cuerpo que es libre, nunca un cuerpo planteado desde ese lugar, ¿no? Entonces, mirar el fútbol o el deporte con esta perspectiva tiene que ver con esa liberación, ¿no? Por eso nosotras hablábamos de plantarnos en la cancha, la frase que arman las pibas, me paro en la cancha como en la vida, mi juego, mi revolución, bueno, justamente tiene que ver con esto, y con mucha más fuerza en un barrio donde la línea con la maternidad es casi equivalente a la identidad de ser mujer, ¿no? Y eso es casi indisoluble, ¿no? Y es fuertísimo. Entonces, pensar una maternidad deseada o planeada pareciera como algo lejos, ¿no? La maternidad es algo que llega y es lo que hay que hacerse cargo y responder. Entonces, un cuerpo libre, digamos, que practica un deporte que tiene tanto que ver con nuestra cultura, ¿no? Y insistimos mucho en eso. Nosotras con el fútbol podemos contar las historias de nuestras familias, de nuestros barrios, de nuestros vínculos. Digamos, el fútbol es muy importante. ¿Cómo podemos estar afuera de eso? ¿Por qué nos dejaron afuera de eso? Y yo creo que hay cantidad de respuestas que tienen que ver incluso con la organización del trabajo y cómo se ha organizado la economía mundialmente desde siglos, y qué lugar nos han asignado a nosotras para eso, ¿no? El doméstico, el que recibe al varón que viene cansado de trabajar y le lava la ropa y cocina y demás. Y donde el espacio para jugar desde el deseo está completamente negado. Y en el paso del tiempo, esa posibilidad de acercarte a la actividad física, si no era en edad escolar,
o tenías capaz la posibilidad de pertenecer al alto rendimiento, también con unas reglas que no son las mismas para varones que para mujeres, con lo estético, ¿no? Con estar más flaca, y la verdad que eso no tiene nada que ver con el placer y con el derecho al juego, absolutamente. Entonces, me parece que el deporte, si nosotros logramos generar un deporte sin violencias, donde nos volvamos a plantear que todas las identidades son posibles, que el derecho al juego debe ser garantizado, que jugamos todos a todo, que puedes jugar a lo que quieras, que la educación física debe cambiar sus planteos desde este lugar, que tenemos un link y una conexión directa a la educación sexual integral, que podemos pensar en otras masculinidades. Bueno, el deporte es el gran escenario para eso. Y me parece que proyectos como el nuestro y como tantos otros que dando vueltas por el mundo dan prueba de que es así, y que me parece que no es solamente generar mejores condiciones para las mujeres y las diversidades, también para los varones. Digo, voy a ponerlo otra vez en clave deportiva de fútbol. Los varones sufren este fútbol al que nos han acostumbrado a jugar, ¿no? Cuando se capta supuestos pibes que la van a romper y van a llegar a primera, cuando de miles y miles de pibes llegan nada más que 3, y es toda una carrera que muy poco tiene que ver con el derecho a jugar y el placer que produce el juego. Bueno, me parece que el desafío por delante es maravilloso en ese punto, y que nuestro proyecto, pero insisto, muchos otros que andan dando vueltas por todas partes, demuestran que esto es posible, ¿no? Y que podemos pensar en un deporte así, que no quiere decir que no querramos competir, que no querramos ganar, por supuesto que sí, digamos, eso es inherente al juego, pero que debe ser mucho más democrático y quitado o sacado, digamos, esta cantidad de prejuicios que hemos ido acumulando a lo largo de la historia. Sí, ahí me parece, retomando algo que decías, como que me parece que el deporte y el fútbol, y lo digo porque lo he vivido en carne propia y también cuando enseño lo veo en otros cuerpos, creo que es una herramienta muy poderosa para permitir, a través de una técnica específica de movimiento, permitir explorar lugares y sensaciones que históricamente se nos han sido negadas a las mujeres. Me parece que desde muy chiquitas todo el tiempo nos están disciplinando hacia las cosas que sí debemos hacer y no debemos hacer, y sobre todo bueno, el patriarcado se inscribe por sobre todas las cosas en nuestros cuerpos, ¿no? En cómo se moldean nuestros cuerpos, en cómo tenemos disponible nosotras la agresión o la fuerza o la agilidad o la mirada periférica, un montón de cosas que el deporte, en la medida en que es en la carnalidad de los cuerpos, por decirlo de alguna manera, pone de manifiesto y vuelve disponible todas esas herramientas, ¿no? Poder desde muy chiquita tener un manejo de tu respiración, de la mirada periférica, de poder entender que si seguís entrenando podés correr de acá a allá en tanto tiempo, que los músculos te van creciendo de cierta manera. Me parece que hay una relación y un acercamiento, por decirlo de alguna manera, a tu propio cuerpo y a las posibilidades que tenés con él. Y lo he visto enseñándole a niñas la manera en que las pibas crecen con una seguridad y con un ser dueñas de sí misma y de su cuerpo y de sus posibilidades, que es distinto a pibas que quizás no han tenido un acercamiento a un deporte, más un deporte de contacto que te obliga a caerte, que te obliga a golpearte, que te obliga también a controlar la técnica para poder hacer un buen cuerpo y sacar ahí cierta agresividad que quizás no sabías que tenías. Y después enseñándole a mujeres que quizás llegaron mucho más tarde al fútbol, es muy evidente como muchas pibas no están cómodas con su propia fuerza, como, uy, no la quiero lastimar, o bueno, no, quizás, y es muy loco eso, porque sin darte cuenta, el patriarcado y todas las construcciones sociales se inscriben y te imprimen y te van metiendo en ciertas cajas, y creo que justamente el gran poder del fútbol y de los deportes es poder brindar esa herramienta y generar otros cuerpos posibles. Y justamente el fútbol me parece que es hermoso porque todos los cuerpos son posibles y son necesarios, digamos. Y eso es muy lindo porque tiene como una apertura muy grande a eso. Así que creo que es una de las grandes cosas que por lo menos a mí cuando enseño me encanta ver cómo van pasando esas cosas, y también lo siento, o sea, en la calle voy caminando y sé que si tengo que meter un pique lo puedo meter y puedo hacerlo retrocediendo y como viendo cosas, no sé, como
tengo el cuerpo está como disponible, y creo que nos pasa a las deportistas. Así que bueno, eso, me emocioné, porque de verdad es como muy, muy jugado. Juli, Totalmente. te quería tomar lo que decías, por un lado, porque la cultura y las formas de socialización diferenciada entre mujeres y varones que hemos recibido desde distintas esferas e instituciones y personas que nos socializan desde que nacemos, tiene un correlato. Y por el otro lado, el deporte también dociliza el cuerpo, pero con otros sentidos, estos que vos decís, que es vinculado a la fuerza, que por ahí un atributo negado culturalmente a la mujer, la fuerza, la competencia, el valor de trabajar en equipo, y por eso todas las competencias que se inscriben deportivamente tienen que ver con una matriz sexogenérica, y si nosotros queremos avanzar hacia esto que hablamos de un deporte que nos permita más estas otras tantas posibilidades, tenemos que empezar a deconstruir y poner en tensión y también pensar qué es lo que viene, que tiene que ver con que todos tengamos un espacio de integración donde nos podamos sentir cómodos y que ese deporte nos permita esa posibilidad. Y sin duda que el deporte tiene esa potencia de poder empoderarnos, de trabajar colectivamente, y también de desandar todo ese camino de desigualdad histórica que también limitó a las mujeres, pero que también esa desigualdad, con sus estereotipos, limita a los varones en la práctica deportiva. Por algo existen las disciplinas consideradas masculinizadas y las disciplinas consideradas femeninas o más aptas para las mujeres, cuando en realidad es una construcción cultural. Yo empecé haciendo hockey, pero hockey en La Matanza, raro. Digo, para nosotras, para nuestro equipo de hockey en La Matanza, éramos unas intrusas. ¿Qué hacíamos jugando al hockey? Y así teníamos los cánticos que recibíamos. Por eso, digo, tiene la potencia no solo de construir estos estereotipos que nos han limitado, que vinculados al género, sino también las construcciones clasistas, y que el deporte pueda desarrollarse y pueda empoderar a nuestros niñes siempre. Sí, sí. Bueno, es cierto lo que decís, y nada, pensaba situaciones o cosas que nos han pasado en la cancha, cómo habitamos esos espacios las mujeres, y cómo esos terrenos, digamos, a veces ocupamos lugares hasta ahí y nos cuesta expandirnos. Si nos dicen que pateamos muy fuerte, bueno, eso es demasiado. Si queremos hablar en una discusión donde se está hablando de política deportiva o de fútbol en particular, la manera en que circula la palabra es tremenda, digamos, son todos lugares donde hay que ir a horadar y a presionar, pero me parece que estamos en una escena donde tenemos que entender que el deporte en sí, el fútbol, bueno, en particular porque es de nuestro deporte, pero el deporte en general es una herramienta muy, muy valiosa para erradicar la violencia de género, porque todas estas cuestiones, que las sabemos muy bien, en el deporte se expresan de manera brutal, diría, ¿no? Así, digamos, ahí lo tenés ahí en carne viva, ¿no? Entonces creo que si logramos tomarle, digamos, esta rienda, estamos frente a una escena muy posible de erradicar la violencia de género con estas herramientas. Yo las escuchaba y pensaba en mi propia historia, porque uno siempre es producto de su propia historia, ¿no? Es como hemos hecho todas las mujeres, eso es como lo que a mí más me impacta de quienes hemos tenido que salir a la cancha, al espacio público, al que sea, digo, a la cancha de fútbol, a la cancha del espacio público. Tenemos estas historias tan enraizadas de desobediencia también, ¿no? Yo digo, yo empecé a jugar al tenis, tengo 48 años, en un pueblo en el año 75, 76. Jugaba con todos varones y jugué con todos varones hasta que apareció Gaby Sabatini, digamos. Era como era imposible jugar de otra manera al tenis, y tenías que hacer este mismo esfuerzo que contamos todas, ¿no? De cómo no masculinizarte, de cómo construir desde niña un espacio propio con varones adultos, qué significa la mirada de esos varones adultos sobre tu propio cuerpo, sobre tu propia experiencia. Digo, podríamos tomarnos unos mates acá y hablar cada una, pero bueno, digamos, no es mi historia la que vale en este espacio, pero sin duda, digamos, nos pega ahí como en espejo, ¿no? Y me parece que esas desobediencias que hemos empezado a hacer cada una fue las que nos llevó a estos espacios tan desobedientes en el feminismo, sin duda, digamos. Me parece que el feminismo nos permitió encontrarnos con otras que habían sido también desobedientes de la manera que pudimos en la época que pudimos.
Y hablando de los feminismos, a mí me encanta pensar en esta tensión entre los feminismos también, ¿no? No hay un único feminismo, por suerte. Y el feminismo villero es un feminismo que tiene sus enormes fuerza y potencia, y el feminismo villero en el ámbito del deporte y con el fútbol también, digamos, como ha empezado a irrumpir dentro del feminismo. Yo pensaba que el primer, me parece, si no me equivoco, el primer taller que hubo en los encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias fue en Trelew, hace muy poquito, que hubo los primeros talleres sobre fútbol y feminismo. Y les quería preguntar cómo sienten su feminismo tan enraizado, tan vinculado al feminismo, a la villa, al territorio del deporte, cómo encuentran, si hay tensiones, diálogos posibles, cómo se encuentran con los otros feminismos. Con los otros feminismos también de pibas que están haciendo deportes y que están jugando al fútbol en otros clubes, mucho más profesionalizadas o con pibas de otras clases sociales. ¿Cómo conviven con esos otros feminismos? ¿Qué tensiones encuentran? ¿Qué diálogos posibles encuentran? Nada, como para dejarles el espacio sobre eso. Digo, yo las miro a ustedes, estoy pensando en las pibas que juegan al fútbol en Estudiantes, yo que soy hincha de Gimnasia, digamos, también hay otras características, no son las mismas características ni para practicar, ni para enfrentar lo decía Jor, no es lo mismo jugar al hockey en La Matanza que jugar al hockey en zona norte, ¿no? Y con el feminismo me parece que pasa también algo parecido. Sí, bueno, hay una historia previa, digamos, al encuentro plurinacional de Trelew. La nuestra viene organizando campeonatos y espacios para discutir el fútbol en los encuentros antes nacionales de mujeres desde el año 2014 en Salta. Lo que hacíamos era, en el horario contra taller, ocupar algún lugar en la plaza, organizar un campeonato en el cual podías venir sola y encontrarte con otras pibas ahí, jugar, o traer un equipo y jugar, y después de jugar hacer una reflexión, digamos, al respecto. Y salían charlas que eran muy, muy potentes, ¿no? Eso fue como creciendo, y me parece que fue el germen o la semilla de lo que ocurrió en Trelew, con compañeras que vinieron de distintos lugares del país, y con la potencia y la fuerza que los encuentros tienen. Yo que pasé los 50 años y que fui a muchísimos encuentros de mujeres, digamos, si esto me lo contabas a finales de los 80, los 90, no me lo hubiera creído. Porque en aquel momento no estaba ni de casualidad pensar en el deporte o el fútbol metido en el movimiento de mujeres o en el feminismo. Ese feminismo que yo vislumbraba en esa época era blanco, académico, de grupos muy cerrados, muy selectos, en los cuales era muy difícil entrar o permear, más si todo si eras piba. Y después que el fútbol era algo que ni siquiera se molestaban en preguntarse de qué se trataba, digamos, ¿no? Porque era como algo tan así esa cofradía, ¿no?, que vos describías en la pregunta, tan de tipos que era un juego bobo, del cual no había ni qué preocuparse, ni tampoco del deporte en sí. Entonces creo que toda esa transformación, me parece que el feminismo del villero y del fútbol puesto así y demás, hizo un trabajo importantísimo. Y después, bueno, ¿no?, la popularización del movimiento de mujeres, podemos hablar del 2015 para acá, de Ni Una Menos, de todo ese contexto histórico, pero creo que la semilla del feminismo villero está ahí, ¿no? Fue esa. Y por supuesto que hay tensiones, digamos, el feminismo no es un movimiento romántico, sería un bajón si lo fuera. Hay distintas maneras de pensar y distintos lugares. Cada una construye su feminismo desde lo que le duele, desde su historia. Ninguno es desechable, absolutamente todos tienen algo para decir, pero creo, y bueno, también Juli pasó por todo esto, en esto estuvimos juntas con todas las compañeras de la nuestra. Hay, digamos, muchísimas pibas que por el feminismo empezaron a jugar al fútbol, no hace mucho, y muchas otras, casi un montón, que juegan al fútbol y que nunca se dieron cuenta que lo que hacen hace un montón de años es feminismo, en el deporte, en el juego y demás, ¿no?
Entonces hay una cruza de intereses donde muchas veces nos hemos visto discutiendo, bueno, jugamos por jugar, no importa el resultado, dale, juguemos, si la rival nos mete 6 goles, le aplaudimos, bien, viva, qué bien, y la verdad que a nosotras no nos gusta eso. En el fútbol que jugamos nosotras, jugamos para ganar, y si tengo que pegar un codazo lo pego, y si tengo que poner una pierna fuerte la pego, la pongo también porque es, digamos, es fútbol. Digamos, no deja de ser un juego, y el feminismo lo haría un juego distinto, más suave, más, bueno, no. Digamos, no, esa fue una de las primeras discusiones que se nos planteó en algún momento, alguna vez, en diferencia con otros grupos de compañeras, ¿no? Pero creo que de toda esa mezcla es muy interesante hablar, porque me parece que un fútbol feminista debe tener conciencia de clase. No es lo mismo jugar en la villa que jugar en una cancha alquilada en Rivadavia y Acoite. Tiene que tener conciencia de género. Cualquier mujer, cualquier diversidad que juega al fútbol es tan importante como yo misma. Y también conciencia política, darte cuenta que no es solamente jugar a la pelota, sino que hay montones de cosas que transformas cuando entras a una cancha y jugás a la pelota, ¿no? Y me parece que esos 3 lugares son importantísimos. Pero es una discusión muy, muy interesante que no se agota, ¿no? Yo creo que el feminismo, o el fútbol feminista, el feminismo villero, es algo que está en construcción y que lo estamos escribiendo y lo estamos haciendo. Sí, creo que ahí, para sumar, para unirme a lo que dice Moni, creo que se han dado como un proceso muy interesante en la nuestra, del cual yo personalmente he aprendido muchísimo, y es poder pensar. Nosotras hace varios años nos llamábamos la Nuestra Fútbol Femenino, y fue todo un proceso político interno de discusión y de sentarnos a charlar con las pibas si nosotras nos autopercibíamos y si éramos una organización feminista, para cambiarnos el nombre y llamarnos la Nuestra Fútbol Feminista, y se tiró sobre la mesa qué era el feminismo. Y muchas compañeras del barrio no estaban alineadas con el feminismo, digamos, hegemónico, o el feminismo que se identifica solo con el pañuelo verde, y se dieron discusiones muy interesantes, y pudimos descubrir que muchas compañeras llevan adelante muchas prácticas feministas en el cuidado compartido de los hijos, en negociar el espacio de ocio como algo innegociable, en el empoderamiento del cuerpo, un montón de cosas, y quizás algunas no están a favor del aborto. También poder pensar el feminismo en sus intersecciones. No es lo mismo ser una jugadora de fútbol, como dice Moni, de algún club de Barcelona, a ser una mujer lesbiana, negra, villera, migranta, que juega al fútbol. Y poder pensar el feminismo desde ese lado me parece que es algo que nos ha enseñado mucho, mucho el barrio, y jugar al fútbol en el barrio, y recuperar todos esos sentidos, recuperar todas esas luchas, y construir un feminismo propio en donde entramos todas, entramos las que quizás no están a favor del aborto, porque también hay que pensar en cuál es el peso que tiene la religión en el barrio, y poder pensar que sí estamos construyendo, sin embargo, un espacio de fútbol feminista en donde todas nos sentimos representadas, bienvenidas, seguras, con posibilidad de generar espacios para las infancias, bueno, un montón de cosas. Y después, por otro lado, también pienso en todo esto que sucedió este año, y es estar muy cerca de las jugadoras de fútbol profesionales. Y muchas de las jugadoras de fútbol profesional, que nosotras pensaríamos que están paradas en algún lado, están muy lejos de autopercibirse o de plantarse en el feminismo. Y están muy lejos de estar por ejemplo, nos pasaban cosas como que las compañeras no sabían cómo se llamaban los músculos de su cuerpo, o no, cuando iban al médico no preguntaban qué lesión tenían, como que había muchas, o por ejemplo, estaba todo bien con que no les pagaran el sueldo, como había muchas cosas que las atravesaban, y el feminismo cuando aparecía estaba como satanizado. Bueno, el feminismo es funcional a la desigualdad, el feminismo es igual al machismo, eso no es para nosotras, y me parece que hay un trabajo muy fuerte del movimiento feminista, sobre todo el movimiento de fútbol feminista, que está creciendo cada vez más, y es ver en esas compañeras, no son enemigas, es también como el feminismo hegemónico, el feminismo que puede escribir, el feminismo que sale en los diarios, el feminismo que tiene las editoriales, el feminismo que patea las calles y va a las marchas. ¿Qué hacemos
para pensar también cuáles son las demandas específicas o cuáles son las realidades específicas de esas futbolistas que quieren ser profesionales en el marco de AFA, en el marco de una competencia que es absolutamente legítimo y que tenemos que acercarnos también para que la vida, en última instancia, de las compañeras sea un poco más digna también, porque he visto de primera mano que pasa innumerables violencias invisibles y no tan invisibles, y bueno, hay también como un poco de reflexión sobre qué estamos haciendo como feministas para luchar esas luchas también, ¿no? Se me ocurre eso. Sí, sí, re de acuerdo, está buenísimo. Y también pensar que hay organización atrás de eso, ¿no? Porque estaba pensando, me llevaste de vuelta a acordarme del encuentro entre Leu, que fue fantástico, y dio origen a una coordinadora de fútbol feminista, que es un espacio donde hay cantidad de compañeras de áreas feministas, de clubes, de militancia en los clubes de fútbol, las áreas de género, los protocolos de género. Eso es una militancia única, inédita, que irrumpe ahora, ¿no? En los clubes de fútbol. Eso les iba a Y esa preguntar. coordinadora, sí, ¿Cómo ha dale, impactado decime. eso a nivel institucional? A nivel ¿cómo impactaron esos feminismos? ¿Cómo sienten ustedes que impactaron a nivel de las federaciones, a nivel de los clubes, a nivel de lo instituido, de lo que hay que empezar a también, digamos, disputar? Mucho. Yo creo que sí, un montón. Y me parece que empezaron a formar parte de alguna manera, con más espacio o menos espacio, de esa vida política de los clubes. Les guste a los varones que tienen privilegios o no les guste. Digamos, va a ser muy difícil correr esa militancia de los lugares, ¿no? Y me parece que es una batalla cultural que arranca, que empieza. Esa coordinadora tuvo su debut llenando la cancha de Arsenal cuando la selección argentina ganó el primer partido para jugar el Mundial en Francia. Y la verdad que ese día fue un día soñado, ¿no? La cancha de Arsenal repleta de pibas, pañuelos verdes, muchas pibas que ya se aprendían los nombres de las jugadoras de la selección, algo que en mi generación de futbolistas no pasaba. 20 años antes nos habíamos quedado afuera en un repechaje contra México para lo que iba a ser el Mundial de Estados Unidos en el 99, ¿no? Y habían pasado 20 años redondos. Y estábamos viviendo eso, ¿no? Y a partir de ahí todas las luchas que se dieron, y el año pasado en La Plata, también en el encuentro plurinacional, una marcha gigantesca con todas estas áreas de clubes, ¿no? Vamos de vuelta a poner el ejemplo de La Plata: Estudiantes con Gimnasia, San Lorenzo con Huracán, Boca con River, digamos, estamos también venciendo otras lógicas, cantando otras cosas, ¿no? Saliéndonos un poco de todos los cantos que todas las que nos gusta el fútbol sabemos que son homofóbicos, racistas, bueno, que tienen todo lo que no, y no. pensando un fútbol desde nosotros, ¿no? Me parece que es maravilloso eso, y que forma parte de lo que Argentina viene ocurriendo con el fútbol, ¿no? Y creo, no sé, no creo que suceda ahora, ¿no? Pero me parece que es una batalla que arrancó y que hay una pulseada ahí que hay que seguir de cerca, y que es interesantísima, y con un empuje tremendo, y con una generación de pibas jóvenes que a las más viejas por lo menos a mí me emociona mucho. Sí, yo creo Moni, que... Perdón. No, que decía que vos decías de las instituciones, perdón, que tenía que ver con las federaciones que nos traía Laureana, y también de los clubes. Nosotros trabajando desde la Secretaría tenemos, no solo porque entendemos que desde lo instituido tenemos que empezar a cambiar, porque son las instituciones las que soportan y reproducen las desigualdades además, sino que hay una gran demanda, y esto que vos decís, algo que empezó, pero que este año se ve fuerte, el armado de los protocolos, las áreas de género, seguir colaborando ese proceso, pero además dándole herramientas para que eso instituido empiece a cambiar desde las federaciones, desde los clubes, y que si se puede transformar en un área de género, bienvenida, pero sino que se ocupen del tema y que se haga, empiece a ser institución distinto. Claro, no que nos usen como pantalla, ¿no? Que era algo que también había al principio. No somos las mujeres las que nos ocupamos de la violencia. Y el protocolo es solo para las mujeres, digamos, y no hay, no. Digamos, hay que ir un poco más allá. Pero Juli iba a decir algo. No, era como añadir un poco también que me parece fundamental que lo que está pasando con, bueno, hablar de una experiencia personal, y es que me parece fundamental las áreas de género y los protocolos
yo creo que nuestra vida en Huracán como cuerpo técnico fue posible llevarla a cabo porque estábamos acompañadas por la agrupación de Huracán Feminista, ¿no? Que siempre estaban al lado nuestro, como sintiendo que no estábamos solas, acercando herramientas, acercando escucha, acercando acompañamiento, acercando feminismo, para poder atravesar la experiencia, que no fue una experiencia muy grata. Así que creo que es fundamental eso, más si tienen un soporte institucional, como ahora son las áreas de género y los protocolos, como decía Jor, y sí me parece importante ahí el rol del Estado para poder estar cerca de los clubes para que verdaderamente estas cosas se cumplan y no sea pantalla, como decía Moni, ¿no? A una semana creo que al día siguiente de que éramos despedidas y que éramos el primer recorte económico en el club hacía alarde de estar lanzando el nuevo programa, se adhería al programa para erradicar la violencia de género. También previo a eso había firmado con el INADI, entonces era un delirio. En lo formal están pasando un montón de cosas y en la cotidianidad y en la vida real de las mujeres que estamos poniendo el cuerpo, las cosas son muy distintas. Y otra cosa que quería como mencionar sobre la coordinadora de fútbol y todo lo que está pasando es que estamos escribiendo nuestra propia historia, digamos, ¿no? Generando nuestra historia, nombrando a nuestras pioneras, y a mí muchas veces cuando era directora técnica de Huracán me preguntaban si era menotista o bilardista, y yo siempre decía que quería una pregunta distinta y que me preguntaran por dos referentes distintas, por dos mujeres, que generáramos nuestras propias historias y nuestras propias heroínas y referentas o compañeras a seguir. Así que creo que esa es una cosa muy, muy interesante e importante que está haciendo la coordinadora, y es de todos los clubes, del periodismo, de las barras, de la dirigencia, del fútbol, de las entrenadoras, encontrándonos en, bueno, qué es lo que necesitamos, hagámoslo juntas y qué es todo lo que hay que transformar, pero sin el acompañamiento del Estado en los clubes, por sobre todas las cosas, creo que va a ser un poco difícil. Que está bueno. Acá hay parte del Estado. Cuando yo doy clases... En tu cara, Estado. Tu cara, Estado, para nosotras dos. Sí, y hay un par de preguntas que ahora las vamos a retomar, ¿no? Digo, cuando yo doy clases sobre feminismo, sobre violencia de género y políticas públicas hace mucho tiempo, y una anécdota que uso siempre para explicar la diferencia entre el feminismo, lo formal y lo informal, como, digamos, desde el feminismo queremos cambiar las leyes y queremos modificar ciertas cuestiones formales. Digo, bueno, es como cuando jugás al fútbol, que te invitan las mujeres a jugar al fútbol, pero te invitan a jugar un fútbol en que las mujeres no escribimos las reglas, no definimos los métodos de sanción, o sea, a las mujeres y al feminismo en general, cuando tenés que modificar lo instituido, te pasa eso, ¿no? Te pasa eso que vos, Juliana, notabas como una tensión. Vas a entrar a jugar un partido en el que no creaste las reglas para jugar ese partido, ¿no? Y con el fútbol pasa mucho de eso también, y con todo el ámbito del deporte. Entonces siempre va a haber una tensión. Para mí, digamos, en esas tensiones se resuelven en qué cosas sabes que es lo formal y lo instituido, y qué cosas hay que hacer por fuera de lo formal y lo instituido, ¿no? Para seguir rompiendo y calando sobre eso que se instituye. Pero es una práctica que el feminismo la tenemos, es como también nos pasa a nosotras, quienes somos feministas, decimos, bueno, ahora entramos a jugar al Estado. En el Estado, un partido en el que nosotras las mujeres no pusimos las reglas de cómo se constituye el Estado. Seguramente desde el Estado vamos a poder transformar parte de lo formal y quizás, ¿por qué no?, transformar parte de lo que es el Estado, ¿no? Que creo que por eso generamos tantas alianzas. Hay una pregunta entre el público que nos sigue en las redes, si generamos alianzas entre la Secretaría de Deporte y el Ministerio. Hemos generado alianzas desde el Ministerio de las Mujeres con todas las mujeres feministas que hay en el Estado. Y, digamos, la construcción, por ejemplo, para nosotras del Plan Nacional contra las Violencias fue la clara demostración de que ese plan lo pudimos construir en alianza con las mujeres feministas que estaban en otros ministerios, ¿no? Digamos, en la Secretaría de Deportes, en Turismo. Si no, no es posible transformar lo instituido. Y eso, digamos, tiene una fuerza, a mi modesto entender, feminista. Sin duda, digamos, una manera distinta de practicar un deporte, una manera distinta de hacer política. Como nos queda re poquito tiempo, yo voy a tratar acá de
pasarles algunas preguntas que nos hacen, que me las pasan por el chat. Una era esa, Jor, por eso la respondí, si estaban promoviendo acciones entre el Ministerio y la Secretaría de Deportes, y ahí vamos. Otra de las preguntas, Juliana, hace referencia, si podías contar tu experiencia en Huracán, si querés ampliarla un poquito más. Quizás lo habíamos hablado antes de arrancar este espacio formal de entrevista, lo que significa además esa experiencia en Huracán, en tu precarización y en las precarizaciones laborales hoy de quienes son dirigentes de fútbol, de quienes están jugando al fútbol. Así que si querés, ¿tenés ganas? Sí, cuento brevemente para que contestemos todos. Bueno, en Huracán, bueno, para empezar, de los 17 equipos de fútbol profesional que hay en este momento en la primera división, en el año 2019 y parte del 2020, solamente 4 de esos equipos tenían como una mujer como de la dirección técnica, solamente Huracán, éramos una dupla técnica de mujeres. Y bueno, nosotras llegamos con Keta, con Enriqueta Tato, mi compañera de Huracán y de la nuestra, a proponer una manera distinta de ser directoras técnicas o de dar un entrenamiento, de conducir un equipo a lo que nosotras como futbolistas habíamos vivido en nuestro momento. Fue muy difícil porque creo que Huracán y muchas instituciones deportivas, muchos clubes tienen como muchas maneras supremamente machistas y conservadoras de hacer las cosas, no solamente en el lugar en que le dan al fútbol de mujeres, sino también en cómo perciben a las entrenadoras de fútbol. Nosotras fuimos las primeras entrenadoras en Huracán, la verdad que no nos respetaban para nada, tuvimos que dar muchas batallas de cuerpos técnicos de equipos inferiores que se metían en nuestro horario, un poco todo lo que nos pasó en el barrio, nos pasó también en la primera división de Huracán, nos amenazaron con mandarnos a la barra brava, el canchero se metía todo el tiempo en la cancha, una vez le pateó tierra a una compañera en el medio de la ronda de elongación, como decía un poco Moni, como nosotras no existíamos, éramos invisibles y él sentía como toda la impunidad para venir y meterse en el entrenamiento. Nunca pudimos jugar en el estadio principal. Del plantel de 32 jugadoras solo teníamos 8 contratos, nunca tuvimos un médico para las jugadoras, tuvimos varias situaciones como difíciles de accidentes que se dan en un entrenamiento y siempre lo tuvimos que resolver nosotras, llevando a las chicas al hospital o llamando a una ambulancia, como había como un abandono total del equipo, digamos, y de la actividad. Y bueno, lo que conté un poco de la salida también nos parece que fue una medida de cierta manera disciplinante, no nos querían para nada. También Huracán Feminista fue de alguna manera advertido a que se aleje un poco del fútbol porque estábamos haciendo quilombo y diciendo demasiadas cosas. Así que bueno, en términos generales, la verdad que fue una experiencia muy dura, fue una experiencia en donde pusimos con Keta el cuerpo, no sin pocas lágrimas, no sin poca tensión y sin sufrimiento, pero también aprendimos un montón y entendemos que hay muchas cosas que hay que transformar. El acceso real del trabajo de las directoras técnicas es casi nulo, las condiciones sindicales también en las cuales están protegidas y representadas las mujeres directoras técnicas es malísimo. Y bueno, también falta mucho por construir para que el fútbol verdaderamente sea profesional y para eso tenemos que tener mujeres con perspectiva de género en los espacios de toma de decisión, proponer nuestras agendas, recuperar ese dolor y ese deseo y convertirlo en política pública y en transformación real, porque así la verdad que las que están poniendo el cuerpo lo están poniendo de manera poco grata en muchos momentos. Bueno, eso. Una de las preguntas que hay acá que nos comparten es, ¿qué opinan de la implementación de deportes mixtos, tanto recreativos como a nivel competitivo? Yo no tendría idea de qué responder, así que les dejo toda la respuesta a ustedes. Sí, no es sencillo porque son todas cuestiones que me parece que están en discusión. Yo estoy pero completamente convencida por historia personal y por lo que he visto, que me parece que pensar en deportes, si querés, de ligas y de campeonatos y demás,
en el fútbol en particular de manera mixta, sobre todo en las infancias, podría resolver muchos de los problemas de los que estamos hablando. Creo que es algo posible, pero no con reglas especiales, como puede pasar en algún fútbol que se juega, el fútbol callejero, el fútbol que es reglado, el fútbol que hace que dos equipos se pongan de acuerdo de que se va a cobrar y no. Muchas veces se ha incluido mujeres en estos espacios donde se permite una o dos mujeres y que el gol de mujer vale doble, ¿no? Entonces esto genera la situación de que dejan a la piba parada al lado del arco para que le pegue a la pelota una vez sola, ¿no? Y no intervenga nunca en el juego. Entonces yo creo que es algo posible, pero que hay que cambiar ahí cabezas de entrenadores, de entrenadoras, educación física. Me parece que hay que hacer todo un trabajo para que no sea simplemente tirar a los pibes y a las pibas adentro de la cancha con el fútbol como lo conocemos hoy, y lo que se exige del fútbol hoy a los pibes sobre todo, ¿no? Entonces me parece que hay ahí muchas cuestiones para cambiar, pero creo que es posible. Cuando pienso cómo aprendí a jugar al fútbol y encuentro muchas jugadoras de mi edad o más grandes, todas estábamos solas en un mar de varones en nuestros barrios, o los lugares donde se podía jugar en nuestros barrios. Entonces, de hecho, lo hicimos, ¿no? Hasta cierta edad, hasta que, bueno, los cuerpos cambian y la mirada sobre nosotras cambia. Pero la verdad, aprendimos a jugar al fútbol así. Pero no alentaría que sea simplemente, bueno, a partir de mañana hacemos esto, sin revisar las bases del deporte como lo tenemos establecido, y tirar otros parámetros, ¿no? Juli nombró varias veces la educación popular, ¿no? Y lo importante que es, y para nosotras es una clave, estar mirando con lente de educación popular la enseñanza deportiva, y ponerlo eso en la cuestión pedagógica, ¿no? Y ponerse todo el tiempo en el lugar del otro, de la otra. Y me parece que hay que hacer ahí un esfuerzo pedagógico enorme, e incluso, aparte de los profesores de educación física, los entrenadores y las entrenadoras deberían recibir otra capacitación cuando vamos a hacer los cursos que hacemos. Que en este aspecto dejan mucho que desear, o todo, ¿no? Y Juli lo puede corroborar, más que yo todavía, porque lo hizo hace menos tiempo que yo el curso. Entonces me parece que es posible, pero que hay que darle todo un marco que hoy no tenemos. Juli, ¿vos querés aportar algo? No, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, y creo que solamente muy breve pienso en ver cómo las jugadoras de la nuestra, que ahora tienen 16, 17 años, que empezaron a entrenar con nosotras cuando tenían 9 años más o menos, o un poco más, que recibieron desde muy chiquitas toda la técnica, la táctica, la estrategia, la conciencia del cuerpo, de alguna manera se paran frente a los varones de otra forma, se paran como de igual a igual, le disputan la pelota, y creo que poder tener el mismo acceso y los mismos conocimientos, el mismo cuidado en las infancias, desde que son chiquites, más o menos hasta los 12, 13 años, me parece que también sirve en la medida en que estás derribando un montón de construcciones y que puedes pararte al lado de un compañero o una compañera y sentirte par en un montón de construcciones. Así que ahí me parece que estaría buenísimo, hacer un fútbol mixto en ese espacio, no sin, como decía Moni, revisar estructuralmente cuánto le cuesta a las niñas llegar a la cancha también, porque fútbol mixto se puede pensar como, bueno, fútbol mixto en Suecia, vamos arriba, pero no es lo mismo fútbol mixto acá, ni en la 31, ni en Colombia. Entonces creo que también contextualmente ahí hay algo para analizar. Si me permitís, Laureana, que lo que estaban trayendo acá Moni y Juli, de manera que cuentan parte de su historia y el proceso que han vivido adentro de la cancha y como deportistas, para nosotros es historias de otras tantas deportistas, de otras tantas situaciones que se repiten y que tienen que ver, que identificamos como el diagnóstico por el cual tenía sentido tener una dirección nacional de políticas de género, ¿no? Y de trabajar fuertemente, y por suerte, en el marco de que por primera vez en la historia también hay un ministerio que se ocupa de estas cuestiones. Porque ¿cómo hacemos para que esa desigualdad permanente y estructural, y que tiene tres momentos que nosotros identificamos para poder intervenir con la política pública y transformar esto que ustedes bien dicen, tiene que ver con el acceso, con la permanencia y con la representación de los espacios del deporte? Son todos donde existe hoy la brecha enorme de género,
y donde las mujeres seguimos teniendo una desigualdad objetiva, pero donde esa desigualdad y esa brecha se amplía aún más en los espacios de representación, y que tiene que ver con este lugar de la toma de decisión y del poder, que todavía es una construcción social más reservada al hombre. Entonces, ¿cómo intervenimos con la política pública para que esto empiece a cambiar la ecuación y podamos pensar en ese deporte justo, seguro, libre, de violencia sea igualitario, ¿no? Pero sí hay que trabajar fuertemente porque está identificado, porque es estructural y porque necesitamos cambiarlo. Bueno, sigo con la última pregunta que nos comparten, que es, teniendo en cuenta que el fútbol es un negocio, no solo un negocio, ¿no? Pero gran parte del fútbol es un negocio, ¿cómo creen que el fútbol femenino desde el aspecto político puede hacerse un lugar para que pueda ser profesional? O sea, nada, esa tensión entre negocio y profesionalismo. Qué difícil. O sea, que a veces cuando lo pienso muy en profundo, no sé qué le pasa a Juli con esto, no tengo muchas ganas de que sea profesional. Si No, vamos, ¿no? si vamos al camino de los varones y a este superfútbol, industria del espectáculo, ¿no? Y que destroza personas, la verdad que no. Me parece que sí, tiene que haber un fútbol profesional que no se aleje tanto del amor por el juego, el amor por la pelota y lo que significa. Creo que estamos paradas en un momento que, por más que nos faltan cantidad de cosas, es un momento político justo para aprovechar todos estos espacios de militancia que vinimos nombrando en esta charla. Y me parece que la clave está ahí. Más mujeres con perspectiva de género donde se toma decisión, eso es clave. No alcanza con ser mujer, es tener perspectiva de género, es que no considera la palabra feminista una mala palabra. Es muy duro a veces pelear contra otra compañera que se pone de enemiga, y sigue de alguna manera, inconscientemente o no, defendiendo esos privilegios de varones, ¿no? Y pensar en el derecho al juego como un derecho humano. Me parece que nuestras claves van por ahí, ¿no? Que tenemos una identidad propia ahí en desarrollo, que esa es nuestra fuerza, y que tarde o temprano va a ser posible, digamos, ¿no? No pueden seguir tapando el sol con una mano, ¿no? Entonces, imagino los lugares o las federaciones, las ligas, la propia AFA deconstruida en ese punto, ¿no? Y con compañeras que lleguen a esos lugares donde se toman decisiones con otra manera de construir poder y política. Vos lo decías, Laurana, re bien cuando explicabas esta unión entre el Ministerio de Deportes, la Secretaría, ¿no? Como el Ministerio de las Mujeres es un ministerio que necesariamente es transversal a todos los ministerios, a todas las políticas. Y el ministerio no salió tampoco de un laboratorio, de una probeta, salió por las mujeres en la calle. Tenemos ministerio por el movimiento feminista en la calle. Entonces tengo una aspiración, que es que con el fútbol nos pase exactamente lo mismo. Bueno, nada, estar en el lugar donde se toma decisión con respecto al fútbol, y con respecto al fútbol de mujeres donde tenemos que estar, y con respecto al deporte en general. Eso me parece que es lo que nos hace falta para pensar en un fútbol profesional, que lo necesitamos, desde esta mirada, desde esta identidad y de esta óptica, y desde nuestra propia historia y luchas. Sí, a mí se me antoja pensar de manera quizás un poco utópica, no, quizás no tan utópica, que me parece que las futbolistas, como decías tú, Laureana, hay algo de la desobediencia, ¿no? Que se lleva en calzarse los botines contra todo pronóstico y con las condiciones en que lo hacen las futbolistas y lo hacemos las directoras técnicas. Y creo que he visto que yo no creo, siempre pienso, no creo que... ojalá no, el capitalismo no nos fagocite, pero no creo que una jugadora, las mayores jugadoras de fútbol que más ganan guita, no creo que el sueño sea comprarse 700 Ferraris, porque hemos visto que hay esfuerzos políticos de muchas mujeres que tienen influencia a nivel mundial en el deporte, y es de instalar otro tipo de diálogos y otro tipo de discusiones, ¿no? También vimos en la final del Mundial de Fútbol, lo que se cantaba era por igual juego, igual paga, digamos, no se cantaba Messi, me tatuó tu cara en un brazo, sino era como había como otra conciencia, que lo veo también en jugadoras de la Argentina, cuando vimos a las compañeras ponerse la mano acá, cuando se llenó el estadio, cuando hablaron las principales referentes del fútbol de la selección, plantándose ante injusticias. Me parece que hay una desobediencia y una conciencia política que falta mucho, y ahí es donde nos tenemos que unir el feminismo, el Estado y interseccionalmente y transversalmente,
unir esfuerzos, pero sí creo que hay otra conciencia y no creo que el fin último sea ser multimillonarias y seguir ese... Para algunas sí y también vamos arriba, pero creo que estructuralmente hay una conciencia de desobediencia y de que hay que hacer muchas cosas. Sí, me acordaba solo una cosita chiquita, que Jorge Valdano no hace mucho, unos meses, escribió o contestó una pregunta diciendo que el fútbol nuestro estaba desprovisto de hipocresía por las posiciones políticas que muchas de las jugadoras tomaban. Y hacía referencia a cómo Megan Rapinoe habló de su lesbianismo públicamente, como muchas de nosotras lo hacemos, y tomamos postura política frente a hechos sociales, ¿no? que ocurren. Y refuerza lo de Juli, ¿no? Lo dijo alguien que lo consideran una especie de eminencia intelectual y pensador del fútbol. Ojalá algún día nos pongan en el mismo lugar que Valdano, mucha prensa especializada, porque tenemos enormes pensadoras con respecto al deporte y al fútbol, pero me parece que va en esa línea. No, eso no quedan dudas. Mirá todo lo que salió. Esto es para grabarlo, desgrabarlo, lo que han dicho ustedes y poder hacer así unas megas notas, un libro. Les vamos a proponer a Spotlight un libro con esto. No, yo me quedaba pensando, a mí me encanta siempre marcar una diferencia entre la perspectiva feminista y la perspectiva de género. La perspectiva de género lo que nos ayuda es a ver lo invisible, pero la perspectiva feminista lo que te ayuda es a transformarlo. Entonces esa es la diferencia. Me parece que tiene la fuerza política que sentimos, aunque si esto hubiese sido en vivo corporalmente, lo hubiésemos sentido mucho más. Yo la siento, digamos, en Zoom, esta fácil, sin conocernos, fácil forma de vincularnos. Eso es porque lo queremos transformar todo, ¿no? Porque vamos a transformarlo a todo. No es que nos quedamos con que solamente vamos a nombrar las violencias que no se visibilizan como violencias, sino que queremos transformarlo. Y a mí me encantó, digo, este espacio, yo pensaba recién, el título de este conversatorio era Las violencias invisibles, y hablamos muy poquito de violencia, pero las tuvimos todo el tiempo en la cabeza, ¿no? O sea, fíjense las pocas veces que hablamos de violencia, pero todo el tiempo dimos cuenta de lo que significan esas violencias en las experiencias, en las formas de practicar el deporte, en nuestros cuerpos. Todo el tiempo hablamos de violencia sin caer en ese cliché, ¿no? Que a veces se institucionaliza de que es solo el protocolo, solo lo que se denuncia, solo lo que se visibiliza. Es todo esto que no lo nombramos como violencia, pero que sabemos que es lo que sustenta esas violencias, ¿no? Ya no nos queda más tiempo, así que voy a tener que hacer como el cierre, es con eso, me parece que nos queda la fuerza de la perspectiva feminista para transformarlo todo, desde el Estado, desde el fútbol, desde la práctica, desde la villa, desde los terrenos y las desobediencias que tengamos que transitar. Así que bueno, yo me parece que con esto, sí, tendría que cerrar, pero me encantaría que no fuera yo la que cierre este espacio, sino que lo cierren ustedes. Así que te doy la palabra a Moni, Juliana, Jor, para que se despidan ustedes también. Juli, ¿vos querés arrancar o como quieras? Bueno, me despido. Bueno. Me despido, chao. Chao. No, gracias. Ha sido un diálogo hermoso. Me siento muy cómoda. A mí me cuesta un montón como todas estas charlas y todo lo que anda pasando. Me ha costado mucho, pero lo que dices tú, nada, la perspectiva feminista está acá, me hace sentir cómoda y me gusta eso mucho. Y también poder pensar en que estamos sentadas acá con el Estado, las representantes del Estado, y todo lo que tenemos en común y todo lo que podemos construir juntas, y cómo valorizar y jerarquizar esas experiencias subjetivas y esa puesta del cuerpo en el territorio y en las prácticas y en el deporte y en las canchas, me parece una iniciativa muy válida y la agradezco un montón. Así que gracias por la palabra y por el espacio. Moni, ¿te paso? Gracias, la bajé, la pongo abajo la suela, que van a jugar la pelota, ¿no? Qué difícil. Sí, bueno, no, también, una charla potente, está buenísimo poder darse el espacio para esto, agradecerles muchísimo la invitación, y pensaba que estábamos en el mismo equipo, ¿no? Que el Estado somos todes. Y que la herramienta para transformar sin duda es el feminismo, sin duda es la política,
y pensaba, bueno, en cómo tenemos también otra manera de construir poder, cómo construimos poder entre nosotras, y cómo llevamos esa construcción de poder colectivo, feminista, de otra forma, de las que nos han acostumbrado, ¿no? Eso ahora, a esta edad, y con todo lo transcurrido, me planteo, y lo que me molesta, ver mezquindades, ¿no? O ver algunas cuestiones que no tienen que ver con querer transformar la realidad. Entonces, apostar por esa forma de construcción, que es la que aprendimos en la vida, la que aprendimos en la nuestra, y que eso sea una política pública. Ese es el deseo para cerrar, y agradecerles un montón la escucha y la palabra. Yo siento que me pasé entrenando 1 hora con ustedes, trabajando para mejorar esto que es en equipo, y que solo de esta manera, y entrenando, que es el ejercicio que nos va a llevar a un mejor punto, nos va a permitir hacer un golazo, y que nos podamos abrazar de gol, que lo extraño, fuerte, y esa fuerza que nos da, y que nos atraviesa en el feminismo, y en estas cuestiones que todas desde algún punto traemos, y que nos encuentra hoy acá. Un placer escucharla. Yo siento que hoy gané, que este partido empieza a ganarse. Gracias. Gracias a todas los que estuvieron. 19:20, puntual. Más puntual, imposible. Así que impecable, con esto damos cierre al ciclo de 3 lentes para mirar el deporte. Gracias, chicas. Un abrazo grandote. Ya nos veremos en la cancha. Por favor. Sí. Prontito. Chau, chau. Chao.